Hola querida Iglesia Encuentro con Cristo. Les saludo al igual que ustedes desde la cuarentena, pero no quería dejar de mandarles un abrazo de ánimo, de fuerza, ahí donde a cada uno le está tocando pasar este tiempo. Ha sido un tiempo agotador, pero es súper importante que nos estemos cuidando y que estemos también manteniendo todo el resguardo que esta pandemia implica. Animarles a que no decaigamos en el camino. Es muy importante mantener la comunión, estar orando juntos. Pronto van a retomar muchos de los grupos de encuentro que habían estado en una pausa en el verano y creemos que es súper importante y un espacio muy bueno para cuidarnos y pastorearnos unos a otros. Así que los quiero animar a que nos mantengamos en la oración y en la comunión. Hemos estado desarrollando esta serie de Cruz y Resurrección, la obra que cambió la historia, justamente porque creemos que esto es lo que nos afirma en la realidad, nos afirma en el día a día, en lo que estamos haciendo. La cruz no es solamente un concepto teórico, sino que es un concepto vivo y que está presente también para el día de hoy. Y por eso hoy te quiero invitar a que en este domingo que muchos celebran como un domingo de Ramos antes de celebrar la Semana Santa, podamos recordar el significado de la cruz de Jesús. Charles Spurgeon tenía esta frase que decía: mi teología se halla en 4 pequeñas palabras. Jesús murió por mí. La cruz la podemos encontrar en diversas partes de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Si vamos a una iglesia, vamos a ver, ¿no es cierto?, la cruz arriba. En la antigüedad muchas de las capillas se construían con forma de cruz. Lo encontramos en la joyería, hay algunos que se hacen un tatuaje de la cruz, etcétera, etcétera. A veces está muy culturalmente presente, pero ¿qué significa la cruz para nosotros? ¿Y qué significa la cruz para esta cultura? ¿Sabes qué? La cruz era justamente un dispositivo que se usaba para la tortura. Sería muy raro encontrar hoy en día a alguien que estuviera usando una silla eléctrica como un símbolo en su cuello. La cruz era uno de los castigos para los delincuentes más cruel que haya existido en la historia. De hecho, Cicerón, un romano, decía que es el más cruel y desagradable de los castigos. De hecho, estaba prohibido usar la cruz como muerte para los romanos o los ciudadanos romanos que eran culpables, porque era muy despiadado y cruel. Nos vamos a dar cuenta que los evangelios, los escritores dedican un gran porcentaje de sus libros para hablar acerca de la muerte de Jesús. Y nos vamos a dar cuenta de que hay una importancia justamente también en el ministerio de Jesús acerca de su entrega en el Calvario. Jesús se distinguió justamente también de otros líderes religiosos históricos porque habló de que él iba a cumplir su misión a través de su muerte. De hecho, Mahoma murió a los 62 años aproximadamente, Confucio a los 72, Buda se dice que a los 80, Moisés a los 120, pero Jesús murió siendo joven, comenzando sus 30 años. Alguien pudiera decir que tuvo una corta vida en esta tierra. Y muchos quizás piensan de que él terminó fracasado y muerto. Pero justamente el mensaje del Evangelio nos habla acerca de la importancia de la muerte de Jesús en la cruz. Yo te quiero invitar a que podamos reflexionar en torno a esto, reflexionar en torno del significado de la cruz para nosotros y también para la humanidad. La verdad, y como hemos estado viendo anteriormente en las otras predicaciones, había un gran problema en la humanidad. Y este problema era que habíamos decidido vivir una vida independiente de Dios. Habíamos rechazado su plan, habíamos decidido alimentarnos de algo más que de la palabra de Dios, y por eso el pecado entró en el mundo. Y con el pecado también entró la muerte. Fuimos separados e imposibilitados de poder relacionarnos con nuestro Dios creador. Algo se rompió. Dice la Biblia que la paga del pecado, es decir, el precio del pecado, la consecuencia del pecado, es la muerte.
Y el diagnóstico para la humanidad y para cada uno de nosotros también es terrible, porque dice que ninguno de nosotros es encontrado justo. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez que tienes que hacer un trámite y te dan una lista de muchas cosas por cumplir. A mí me pasó cuando tenía que sacar una visa para un país que me habían dado, aparecía en la página web un listado con muchos detalles que debía cumplir. Y cuando llego a presentarme ahí a la ventanilla me dicen, sí, pero le falta este resto de otras 10 cosas más por cumplir. Nos vamos a encontrar muchas veces que en nuestra relación con un Dios santo no podemos cumplir con todos los requisitos para relacionarnos. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, somos pecadores. Y ese era el gran problema que teníamos como humanidad, que por nuestras propias fuerzas no podíamos cumplir los requisitos para relacionarnos con un Dios santo. Y por eso era necesario de que alguien nos rescatara. Y la cruz nos va a hablar justamente acerca de ese rescate. Hoy te quiero hablar a través de 4 conceptos, 4 ideas que nos pueden ayudar a entender el significado de la cruz. Ahora, como decía A.W. Tozer, ni siquiera todas las mentes brillantes de la cristiandad en conjunto a lo largo de los siglos tienen capacidad para explicar de manera adecuada la expiación obrada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, es imposible pensar que en este rato que tenemos poder profundizar todo lo que implica el significado de la cruz de Cristo. Pero me gustaría ayudarme de estos conceptos que también Nicky Gamble desarrolla en uno de sus libros para poder entender el significado de la obra de Cristo en la cruz. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de la resurrección, de cuál es el significado de la resurrección, pero hoy nos queremos detener en la cruz. Y hay 4 conceptos. Vamos a hablar de un concepto que es jurídico, otro que es económico, otro que es litúrgico y otro que es relacional. Veamos primero este concepto jurídico. Para eso les quiero invitar a que leamos Romanos 5.1. Dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Aquí hay un concepto que tal vez nos puede costar entender, pero es el concepto legal de la justificación. Lo que Jesús hizo a través de la cruz es que pagó el requisito legal para que nosotros seamos vistos como justos delante del Creador. Por medio de la fe podemos acceder a esa nueva justificación o justicia para relacionarnos con nuestro Creador. Aquí hay un ejemplo bien interesante. Dice la historia de que habían 2 hombres que habían ido juntos al colegio, luego habían sido amigos en la universidad, y uno siguió un camino y estudió leyes y llegó a ser juez, y el otro fue de mal en peor, tomó malas decisiones y llegó a ser un delincuente. Un día este delincuente cometió un delito y llegó a la corte de tribunales, donde adivinen quién estaba. Estaba su amigo juez. El amigo juez, cuando lo ve, se sorprende de verlo ahí y entra en un dilema, porque claramente él tenía que juzgar a este hombre y hacer cumplir las leyes. Este hombre había reconocido su culpa y por lo tanto había una multa que este hombre tenía que pagar. Lo que hace este amigo juez entonces es que da un veredicto justo, una fianza que tenía que pagar este hombre, pero luego ¿qué es lo que hace? Se baja del estrado, saca su chequera, firma un cheque y le paga la fianza a su amigo. En esta imagen, en esta ilustración, podemos ver este juez que es justo, pero que a la vez suple de una manera para que su amigo pueda tener la libertad. Cuando nosotros miramos la cruz, justamente vemos de que Dios mismo trazó el camino para que nosotros pudiéramos tener una nueva relación con Él, que pudiéramos ser vistos como justificados, que ya no tuviéramos un aspecto legal pendiente,
Si tú tal vez has sido culpable en algún momento de alguna multa o de algún delito y has sido juzgado y has estado en ese proceso, podrás entender el peso de lo que significa sentirse culpable y tener que pagar con eso. Lo que Dios hace a través de la muerte de su Hijo Jesucristo es justamente de que a través de Jesús nos puede ver y relacionarse con nosotros. Y es esta justicia de Jesús que se nos atribuye a nosotros por medio de la fe en Él. Somos hechos justos gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Otro concepto que pudiéramos encasillar en un concepto más bien económico tiene que ver en que fuimos redimidos. Mira lo que dice Marcos 10. Dice Marcos 10:45. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Romanos 3:24 también dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Tal vez nos cuesta entender un poco acerca de lo que significa este concepto del rescate, de la redención. Pero si retrocedemos al tiempo del Imperio Romano, al tiempo donde también se traficaba con esclavos, esta terrible condición que se daba hace mucho tiempo atrás, justamente lo que sucedía es que muchas veces las personas podían pagar una deuda que tenían con alguien vendiéndose como esclavos. Iban a un comercio de esclavos y las personas ofrecían un precio o al deudor ellos tenían que trabajar como esclavos durante algunos años. Bueno, si es que venía un amigo y le decía, ¿sabes qué? Quiero saldar tu deuda. Y pagaba el precio justo que correspondía por este pecado, lo que estaba haciendo justamente era redimirlo y liberarlo de esta esclavitud. Jesús en la cruz tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Y por eso podemos decir que en la cruz Cristo murió nuestra muerte. Él nos liberó de la esclavitud. Él se puso en lugar de nosotros. Y nos liberó y nos dio una nueva vida. Pudiéramos decir también, y siguiendo un ejemplo quizás más contemporáneo, es que Jesús nos sacó de este DICOM en el cual estábamos endeudados. Yo no sé cuántos han tenido quizás la bendición de que se les perdone una deuda. Quizás puedes tener una deuda muy grande en algún lugar y alguien en algún momento te ayuda a saldar esa deuda. Bueno, la deuda que Jesús pagó por nosotros era mucho mayor. Y Él, al igual que este rescatador en un mercado de esclavos, lo que hace es que da su vida en rescate por nosotros. El otro concepto es un concepto que pudiéramos decir que tiene más que ver con algo litúrgico o con el templo. Vamos a ver en el pasaje de Hebreos 10 al 12 que nos dice lo siguiente. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, a Dios, como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. A nosotros como cristianos, sobre todo latinoamericanos, chilenos del siglo XXI, cuando leemos esto, y quizás si lo leemos por primera vez, no entendemos ni una, ¿ya? Porque está en un lenguaje justamente de la religión judía. Para entender esto tenemos que retroceder un poco. Si tú vas al Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que había todo un sistema de sacrificios que ayudaban a que el pueblo de Israel pudiera ser perdonado de sus pecados, pero de una manera parcial.
Había un sistema de sacrificios. ¿Por qué de sacrificios de animales? Porque justamente, como hemos visto al principio, la paga del pecado es la muerte. Y este era un símbolo para que cada vez que alguien pecara en el pueblo de Israel, pudiera recordar que el precio del pecado, el costo del pecado, era la muerte y que era necesario un derramamiento de sangre. Es algo que nos puede sonar muy fuerte, que nos puede sonar culturalmente muy, muy pesado, pero creo que eso nos ayuda a recordar justamente lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, lo que se hacía es que las personas tenían que llevar algún animal. Podía ser un cordero con ciertas condiciones, que no tenía que tener ningún tipo de impureza, o las familias que eran más pobres podían llevar unas tórtolas, y habían distintos sistemas que estaban establecidos para poder ir y pedir el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué es lo que hacía? El sacerdote judío del pueblo hebreo ponía sus manos sobre este animal y traspasaba el pecado del propietario a este animal, y este animal tenía que pagar con su vida. Se nos dice justamente en este pasaje de Hebreos de que Jesús fue el sacrificio perfecto y final por nuestros pecados. Dice de que Dios tomó el pecado de la humanidad y lo puso sobre los hombros de Jesucristo. Y Jesucristo fue el sacrificio que se entregó por nuestros pecados. Por eso volvemos a este ejemplo de que Dios mismo fue el que pavimentó el camino para que pudiéramos acercarnos a Él nuevamente, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. El Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo. Y por eso, al entender este significado litúrgico de la muerte de Jesús en la cruz, podemos también entender de que es un acto de amor, es un acto de entrega que nos permite relacionarnos nuevamente con nuestro Creador. Nuestros pecados fueron cargados por Cristo en la cruz. Él los llevó. Él pagó el precio. Tú no tienes que seguir pagando el precio por tus pecados. Ahora, los que ya hemos respondido al llamado de Jesús en nuestra vida, eso no quiere decir de que no seguimos pecando, pero sí quiere decir de que el poder que nos mantenía atados al pecado fue quebrantado en la cruz, y por eso podemos vivir por medio de la gracia de Jesús, por la llenura del Espíritu Santo, una vida que le agrada a Dios de manera permanente. El último concepto es un concepto que pudiéramos poner en la idea de lo relacional de una familia. Muchos van a recordar esta historia del hijo pródigo en la Biblia, donde un hijo decide abandonar la casa de su padre y tomar su propio camino y estar independiente de él. Y bueno, comete muchos errores, pecados, y luego vuelve donde el padre, y este padre corre a recibirle nuevamente, sin el hijo haberlo merecido. Bueno, justamente aquí está el concepto de la restauración. 2 Corintios 5, 17 al 19 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. En la cruz, Jesucristo nos reconcilia con el Padre y podemos ser nuevamente parte de la familia de Dios. ¡Qué imagen más increíble! De este Padre recibiendo nuevamente al Hijo. Tal vez tú te sientes así en este momento, como alguien que está apartado de la relación con el Padre, con el Creador. Si estás escuchando esto hoy, no es coincidencia. Él te invita a que puedas ser parte de su familia, a que puedas responder a este llamado de amor. La cruz no es solamente un símbolo vacío y religioso, sino que justamente representa la entrega de amor de Jesucristo, que se dio completamente
para que nosotros pudiéramos sentarnos nuevamente en la mesa del Padre. Y voy terminando con esto. El Dios crucificado puede entender el dolor humano. ¿Sabes qué? La cruz, a diferencia de cualquier otra religión, marca la diferencia justamente en que el Dios del cristianismo se acercó a la humanidad que estaba sufriendo. Yo sé que muchos en el último tiempo han estado pasando por situaciones de dolor. Esta misma semana han habido pérdidas de algunos seres queridos. ¿Sabes qué? Podemos encontrar consuelo en la cruz de Jesús. Hebreos 4, 14 al 16 dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote, mira, escucha bien, dice, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Me gustaría terminar leyendo este párrafo de un libro de John Stott. Dice: en el curso de mis viajes he entrado en un buen número de templos budistas en diferentes países asiáticos. He permanecido de pie respetuosamente delante de una estatua de Buda, con sus piernas y brazos cruzados, sus ojos cerrados y la sombra de una sonrisa jugando alrededor de su boca, sereno y silencioso, con una mirada remota en su semblante, aislado de todas las agonías del mundo. Pero en cada ocasión, después de un rato, me he tenido que dar la vuelta y salir, y en su lugar, en mi imaginación, me he vuelto hacia la figura retorcida, torturada y solitaria de la cruz, con los clavos atravesando sus manos y pies, su espalda lacerada, sus miembros deformados, su frente sangrando a causa de las espinas y su boca reseca, sufriendo una sed intolerable, inmerso en la oscuridad del abandono de Dios. Para mí Dios es el crucificado. Él dejó de lado su inmunidad hacia el dolor. Él entró en nuestro mundo de carne y sangre, de lágrimas y muerte. Él sufrió por nosotros, muriendo en nuestro lugar, a fin de que nosotros fuésemos perdonados. Nuestros sufrimientos se hacen más manejables a la luz del suyo. Aún existe un interrogante en contra del sufrimiento humano, pero por encima de él ha quedado estampado otro signo, el de una cruz, que simboliza el sufrimiento divino. La cruz de Cristo es la única autojustificación posible de Dios en un mundo como el nuestro. Hoy, independiente de la situación que estés viviendo, puedes acercarte a Jesús, que comprende tu dolor, que te puede abrazar en medio de tu situación y de tu realidad. La cruz simboliza salvación, rescate, un nuevo nacimiento. Y también nos habla acerca de este Dios que se acerca, que no nos deja solos. Oremos. Dios, en esta hora, primero que nada te quiero dar gracias por haber enviado a Jesucristo, a tu Hijo, a morir por nosotros. Y así trazar el camino para que nos podamos acercar a ti, creyendo en su sacrificio de amor y recibiéndole como nuestro Salvador. Señor, quiero orar en esta mañana por todos aquellos que tal vez están pasando un momento de dolor. Y te quiero pedir de que Jesucristo se pueda revelar a sus vidas y abrazarles. También, Señor, quiero orar por aquellas personas que hoy están escuchando este mensaje por primera vez acerca de tu amor por ellos. Señor, llámales para que se acerquen contigo y puedan tener una nueva vida justamente bajo la sombra de la cruz. Oro en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.